tarde. Gracias por estar aquí. Este es un disque podcast. Vaya un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Tlazocamati. Bienvenidos. Bueno, pues hoy quiero hablarles un poco de lo que voy a denominar como Trinidad Femenina Neonahuaca. Pronto este canal de YouTube volverá a su programación habitual, hablando de cosmovisión anahuaca. La verdad es que estos podcasts me salen mucho más sencillo y requieren menos investigación, menos seriedad. Aquí me puedo explayar un poco. Siento que ya que ya cuando haga videos de cosmovisión anahuaca para el canal Chocnawi Tarot de Chocnawi Tlaxcalpoca, que soy yo, el Choc, ya va a ser como canonizar los conceptos. Aquí los voy a tirar, los voy a pelotear y esperemos como que el resultado y así, ¿no? Entonces, sí, quiero hablar como de cosmovisión neonahuaca, de la Trinidad Femenina Neonahuaca. Chimalma Cuatlicue Sihuacat. Se lo voy a bajar un poquito porque me desconcentra más que por otra cosa. Ajá, y no necesito como que esté por ahí la música. Creo que ahí ya no se va a escuchar para nada en la grabación. Ahí, creo que ahí me funciona. Una disculpa. Bueno, ya dije de qué voy a hablar como 10 veces. Chimalma Cuatlicue Sihuacat. Es como le puse Trinidad como para equipararlo y ponerlo en un nivel superior básicamente de todas las dualidades que hay, masculinas como y así. No sé, en este canal se pelea contra la dualidad. Sí, este canal, tanto en estos videos, tanto en Disque Podcast como en Cosmovisión Anahuaca y hasta en las lecturas de tarot, vamos a combatir la dualidad porque la estamos negando, porque afirmarla es reduccionista y aquellas personas que la utilizan como un argumento pues le han banalizado a ese concepto de dualidad. Entonces simplemente como por casi provocación, como para nadie, pero bueno, como provocación, quiero plantear en cambio una trinidad más femenina y fuera del terreno de es una cosa o es otra cosa o no. Es decir, creo que la dualidad parte de una búsqueda de simplificar y tal vez es como el la provocación, el llamarle dualidad a lo que realmente es dialéctica. Es decir, pero se llega a esa confusión. Una como nombrar o categorizar una cosa en función de lo que no es y de tener un opuesto y el problema trasciende al ser parcial sobre esas dos opciones que se muestran opuestas y se lleva al terreno de como lo bueno y lo malo y eso hace que se simplifique muchísimo y lo que estamos combatiendo es la reproducción de conceptos binarios que ya no sirven, o sea, digo, sirven tanto como sirve el pensamiento mágico en el desarrollo psicológico, bastantito, pero es algo que hay que trascender y hay que resignificar para nosotros mismos, de esa forma evolucionar. Entonces, y no es como que aquí vaya a plantear una solución mágica para lograrlo, sino, no sé, la verdad es un buen pretexto para abordar
estos temas tan bellos. Entonces, creo que aquí voy a empezar, o pretendo tratar de empezar a como hacer, anunciar el siguiente segmento. No tanto, pero para que, la verdad es que son como, me voy a dejar pistas porque obviamente esto lo grabo y luego lo voy pausando y poniendo en la descripción el minuto para irlo segmentando, ¿no? Para que ustedes puedan adelantarle y ahí le voy poniendo, o sea, en la descripción dice adelantar esto. Por ejemplo, aquí le voy a poner este cacho que lo pueden adelantar, aunque, exacto, aunque si no lo escuchan no sabrían que lo pueden adelantar. Está bien. Bueno, después de ese lapsus de nada, de comerciales del canal, sí no quiero hacerme una obsesión con el tiempo porque se me da con mucha facilidad obsesionarme con él. Eh, entonces, lo que quiero hacer a partir de aquí es dar un contexto previo, no relacionado con el tema de esta Trinidad femenina Neanahuac. Es decir, aquí voy a hablar a partir de por qué eh, eh, me nació el hablar de este o cualquier tema. ¿Por qué me dio el de prender el micrófono y ponerme a hablar de cosas, no? Normalmente eso sucede cuando dialogo, discuto, como me reflejo en algo que veo por ahí, que leo o lo que sea, ¿no? En este caso, se trata de un libro que voy a leer. Y digo, cuando es posible, tengo formas de escoger libros, ¿no? También aquí le voy a poner que le voy a dar. Eh, Ir a una librería, un lugar donde vendan libros. La verdad es que regularmente Sanborns, aunque ya por ahí escuché así que en Sanborns hay puros libros chavas, pues, pero pues hay libros, ¿no? Y desayuno, y cafecito, y enchiladas suizas. Entonces, bueno, eso era antes de la pandemia, ¿no? No he ido a un Sanborns desde la pandemia. Pero bueno, el caso es que en esa costumbre de ir a desayunar ahí cada semana por comodidad con la familia. Entonces, y obviamente pues era el ritualito de este desayuno y salir y dar la vueltita ahí, ¿no? Y ver qué. Y pues ya me dirigía a los libros, ¿no? Y los libros tenía varias formas de escogerlos. Básicamente como que si me tienen que hablar, como que si tengo que, normalmente como por el tema, nada tan místico como lo que se maneja en este canal. O sea, sí me hablan, pero relax, o sea, paso y, este, como que me llaman la atención, a eso me refiero. Aunque un libro muy importante que tengo, básicamente estaba escondido atrás de unas revistas y por qué lo vi, no tengo idea, lo saqué y dije, lo compré y luego descubrí lo importante que era ese libro para mí. Entonces, sin entrar en detalles por ahora. Y digo, también otra forma que tengo como de ver qué leer, pues sí es de repente pues, algún, no sé, algún programa, algún podcast, algún video que veo por ahí donde recomiendan algún libro y me llama la atención o me gusta lo que dicen y pues como que de ahí me sigo a hablar a buscar más sobre el tema, ¿no? O sobre el libro en específico. Y y eso, digo, a veces es bueno y a veces no, porque me lleva al autor muchas veces. Y obviamente eso lo hago porque me, me, me interesa muchísimo saber cómo habla un autor de sus obras, porque yo no tengo idea de cómo hablar de mis obras. Entonces, sí, cuando me preguntan de qué se tratan mis libros, así entro en pánico, así no tengo ni idea de qué decir, porque tratan de muchas cosas como todo en la vida, ¿no? Este, pausa dramática de la música. Estrés. Sí. Entonces, de repente llego al autor y veo
pues alguna entrevista, pues no sé, algunos son personas que tienen su, no sé, su canal o algo así. Así encuentro como cosas que ver, ¿no? Porque sí, yo aquí me la vivo en YouTube toda la vida. Este, como la gente se la vive en Facebook, yo me la vivo en YouTube, más o menos para que se hagan una idea. Entonces, este, pero también, ya que sigo a un autor, pues obviamente me entero de cuando saca algún libro, ¿no? Entonces, el caso es que este autor eh, escribió un libro, el que compré, que leí, pues en la primera etapa de la cuarentena, como en la tercera cuarentena, que no sabe que llevamos. Vamos como en la 10, 12, o algo así. Cuarentena. Eh, que trataba básicamente de, ya saben, del tema de la conquista. Y, pero desde un abordaje muy interesante, obviamente con el enfoque de Hernán Cortés, pero con la cortesía de dar muchísimo contexto y muchísimo previo y un enfoque claro y bastante bueno, ¿no? Entonces, primero te dicen quiénes eran estos, ¿no? Entonces, no voy a hablar de todo del libro, ¿no? Porque dije que esto solamente iba a ser un contexto breve, no relacionado con lo que voy a hablar finalmente. Pero, eh, vamos, te va contando previo, mucho previo, ¿no? Y si quieren, un poquito antes, pero vamos, si quieren desde 1500 y como en espejo, ¿no? Europa ay, y lo que ahora es conocido como Mesoamérica, ¿no? Entonces, Eh, digo, me pareció un buen abordaje. La verdad es que pues me nutrió de varios datos que pues no tenía, ¿no? O sea, por más que, que haya investigado el tema, pues no. Y mucho menos de la parte eh, hispana, ¿no? Entonces, pues está por ese lado era muy bueno. Y luego, pues ya, todo lo que sí ya, digamos que he podido revisar más, que pues ya el tema de ya llegaron y todo lo que sucedió, hasta lo que sucedió, hasta hace 2 podcasts, ¿no? Entonces, digo, interesante, digo, yo no era el primer libro que leía de este autor, sino he leído varios y, vamos, sabía a lo que venía. Entonces, esta vez este autor, para este año, está lanzando un nuevo libro que va digo, lo está presentando como que ya mostró la versión hispánica y ahora va a mostrar la versión mesoamericana, ¿no? Y el enfoque, pues obviamente el enfoque hispano, el personaje principal es Hernán Cortés. Y por lo visto, el personaje principal, por así decirlo, va a ser Quetzalcóatl, ¿no? En el nuevo libro. Obviamente no puedo dar una opinión del libro que no he leído, porque porque hoy que salí olvidé que tenía que comprar ese libro, ¿no? Entonces, ajá, o sea, lo hubiera pedido, o sea, si lo hubiera pedido hace rato, ya hubiera llegado mañana o pasado mañana, ¿no? Pero pues, ya saben, este, quiero esta experiencia de ir a Sambors, no a desayunar, pero por lo menos a comprar ese librito, que supongo que van a vender ahí, espero. Entonces, bueno, ya que lo lea, me pelearé y seguramente emitiré una opinión en forma de podcast, ¿no? Mm, pero pues es lo bueno, ¿no? O sea, los libros, o sea, justo es eso. Para que un libro me guste, me tengo que pelear con él. Si no, o sea, si me da mucho por mi lado, pues está como, gracias, ¿no? O sea, es como una serie de ruido de fondo, ¿no? Este, y justo, entonces, digo, hay libros con los que me peleo al nivel, estás castigado, te voy a dejar de leer un par de días. Y como, no sé si lo había dicho, os importe, yo leo muchísimos libros al mismo tiempo. No es que lea muchísimo, no presumo de eso. Eh, Quisiera leer muchísimo más, pero ya tendré tiempo próximamente, esperemos.
Eh, entonces, creo que es interesante porque es un libro con el que me voy a pelear, ya que me peleé muchísimo con el autor en lo que hablaba de sus entrevistas, ¿no? Entonces, el tema es que así a simple vista, digo, por ser extremadamente reduccionista, y al final de cuentas ya conozco al autor, como decía, es un autor que este, durante la pandemia empezó a hacer muchísimos videos. O sea, hacía videos casi diario. O sea, igual eh, su forma de desahogo fue hacer videos y transmisiones en YouTube y vamos, digo, yo ya lo conocía de antes de mucho, ¿no? O sea, es como un comercial, o sea, no. Entonces, como que ya venía escuchando su narrativa histórica y, y su historia narrativa a lo largo de sus libros, ¿no? Y que me parecen bastante interesantes y la mayoría habla sobre la historia de México, ¿no? Se enfoca en esos temas. Y, y entonces, pero obviamente digo lo mismo, o sea, no es un autor con el que esté de acuerdo todo el tiempo, porque sino que flojera, eh, sino con el que discuto, ¿no? Digamos, digo yo y mi imaginación, ¿no? Este, así tanto como Platón dialogaba con Sócrates. Ay. Entonces, el, o sea, el tema que digo, haciendo como que este reduccionismo así, justo por eso no he querido mencionar, obviamente al rato voy a decir quién es el autor, pero no quiero viciar la opinión, en caso de que alguien llegue hasta este minuto en el que llevo sin hablar absolutamente nada, pero bueno. El tema es que es lo que en el video de la conquista, o bueno, de la historia breve de la prehispania, de la neohispania. Entonces, lo que, como que el abordaje, o sea, lo que decía allá es que es esta gente, de la neotoltequidad, que, o sea, el problema es que tenemos esta necesidad de que para exponer algo, tenemos al mismo tiempo y forzosamente que oprimir con esta nueva opinión la opinión anterior. Y para eso, como que para que vaya aterrizando y vaya cayendo donde queremos que quede, tenemos que aplastar otras opiniones y descalificarlas. Entonces digo, y eso, este, no sabría, no sabría cómo preguntarle a alguien que no estuviera, influenciado por esto, porque todo el entorno que conozco está influenciado por esto, que es básicamente la forma en que nos educaron, tanto como que vamos, académica como religiosa, como espiritualmente, ¿no? Y bueno, narrativamente, ¿no? En esta construcción de la historia, ¿no? O sea, el caso es que como que para platicar de Chana tienes que hablar mal de Juana. Entonces, y de todo lo que implique Juana, ¿no? Entonces aquí es donde caemos en esta dualidad que estoy tratando de combatir, en esta dicotomía, que, que dice, esto que te estoy proponiendo forzosamente es mejor que lo que tú ya conoces. Entonces, tengo que oprimir, tengo que hacer nada tu concepción previa. Entonces, llevamos o sea, es decir, mm, creemos que con el choque se dará solita la cohesión y no nos hacemos cargo de los efectos del choque. Y entonces, el problema con eso es que yo creo que no es un buen método para aprender cosas. El descalificar automáticamente el pasado establecido para establecer un nuevo, ¿no? Y, y el problema es que así nos enseñaron todo. Así le enseñaron todo a
cualquier, mm, cualquier persona instruida a partir de un libro, religiosamente, o sea, me refiero a eso, ¿no? Digo, no quiero, sí, porque no quiero entrar al tema, ¿no? Pero el tema es eso. Entonces, cuando alguien trata de explicarte algo que no sabes, lo primero que hace, y es natural, ¿no? Es como proponer, o bueno, más bien, plantear qué es lo que sí sabes. Cuando, cuando ya le dices o le manifiestas lo que sí sabes, oprime eso que sí sabes, o se para, se posa en eso que sí sabes y lo oprime para encima poner algo nuevo, ¿no? Es que en mi podcast pasado dije que no iba a decir ejemplos, pero bueno, así como ejemplo, bla, 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 los aztecas. ¿Sabías que es incorrecto decir aztecas, que realmente son mexicas? Porque, y esas más ni siquiera dan el porqué. Entonces, porque normalmente se utiliza para descalificar. Entonces, yo en alguna situación, en algún argumento, digamos, se me escapa la palabra aztecas, ese ya es el ganchito para, para, para darme una lección y para descalificar todo lo que está alrededor, ¿no? Es decir, para descalificar a Juana. Entonces, pero lo que vengo planteando es que eso no abona la discusión. Y mucho menos cuando la discusión es unilateral, como manifestada, digo, y todas, todas estas son unilaterales, ¿no? Es decir, esta expresión es unilateral porque casi nadie comenta en los comentarios. Entonces, sí, por ahí hay dos comentarios, ¿no? Pero mientras es un monólogo, el estudio de uno, mono, de un mono. Este, entonces, sí, y ya voy a lo que sí, me confío porque como que ya los pasados son de 1.14, 1.20 y pues según yo va a ir por ahí, pero no. Entonces, bueno, volviendo a eso, ¿no? Entonces el problema, lo que planteo con este autor, cuyo libro voy a leer próximamente y estaré comentando, seguramente va a ser bueno, seguramente me voy a pelear con él, porque digamos que parte desde lo que no quiero, ¿no? Como desde oprimir lo que se sabe y de poner un cague, que es la narrativa de este autor y que es interesante y que por eso es uno de los tipos de libros que tiene y otro de los tipos es es decir, hace como que estas narrativas y hace estas literaturas, es decir, sus libros, ya dije que habla mucho de la historia de México, ¿no? Tiene unos libros de la independencia que son interesantes, pero no son de datos. O sea, no son no puedes de ahí sacar bullets para hacer cosas, ¿no? Y tiene otros que aunque sí llevan una narrativa y a lo mejor una historia central, sí son más como de presentar datos. Entonces, mm, yo, desde mi punto de vista, el de Cortés sí es más como de datos. Aunque bueno, no sé, aunque la historia es implícita, ¿no? Que es la nuestra. Este, entonces, ay, justo lo que, de lo que entiendo que va, es decir, o cuestionar o proponer el por qué el mexicocentrismo, que yo calificaba como chilangocentrismo en los dos podcasts pasados, ¿no? Más que mexicocentrismo, pero justo en ese tema, o mexicacentrismo, porque el enfoque es en los mexicas y o los aztecas. Por lo regular, los aztecas, más que por los mexicas, porque no llegan luego a ese nivel de discusión, pero obviamente el sí, ¿no? El sí plantea eso, ¿no? Lo que decían en estos podcasts pasados es que lo que yo proponía, o sea, lo que proponía de que yo lo pongo ahí, ese cambio es en un momento.
no tanto histórico específicamente, sino un momento, no sé, trascendental, en que eh, buscaron más que, o sea, digo, era un pueblo nómada, lo que proponía es que son muchos pueblos llegando de muchos lados y como, como quien los llamara, migrantes, ¿no? Y un calificación, pues sí, es que no quiero entrar a ejemplos porque todos son racistas y clasistas y no quiero caer en eso, pero lo que, o sea, lo que voy es que se les dio un denominativo, este, y luego sobre ese denominativo construyeron, ¿no? O sea, como cuando gente del interior de la República, que no sé si a la gente que vive en algún estado distinto a la Ciudad de México, que es un estado que se llama Ciudad de México, pero bueno, no sé si esas personas, les molesta que les digan del interior de la República, ¿no? Eh, o como les gusta, o no sé. El caso es que me refiero a toda persona que no sea o no se identifique como persona de la Ciudad de México, ¿no? Fíjense qué importante la autodeterminación, ¿verdad? Sí, pero eso ya lo hablé en el podcast anterior. Entonces, eh, a ese surge este concepto de chilango, ¿no? Que la definición más cercana es, y no voy a hablar del tema de lo chilango para nada, pero voy a ir para allá un poquito. Este, como que la primaria, o la que primero escuché, la neta, pues es una persona que viene a vivir a la Ciudad de México, como la mayoría, porque la Ciudad de México, como hablamos de podcast, pues es digamos, una cosmópolis desde hace muchos miles de años, ¿no? Donde se reúnen. Y digo, no es que sea la única y ni la más importante si quieren, para que estén tranquilitos, pero pero pues así es. Entonces la mayoría que vive aquí es difícilmente puede rastrear muchísimas generaciones y ser originaria de aquí, es decir, como que salió de aquí de la tierra. La mayoría viene algún ancestro eh, de otro lado, ¿no? Y, y pues empezando por mí, ¿no? O sea, es decir, mi mamá es de Torreón, mi papá es de Orizaba, y se conocieron aquí en la Ciudad de México. Y no estoy seguro, no, o sea, les voy a preguntar, ¿no? Pero no sé si me puedan dar una respuesta que, que sirva a mis fines, así, o me digan, no sé. Si se sentían más de la Ciudad de México que de su ciudad de origen. Estoy bastante seguro que mi mamá, o sea, mi mamá abraza mucho sus raíces y le tiene mucho cariño a su tierra, a Torreón, ¿no? Y mi familia ahí en general. Este, y pues yo le tengo cariño a través de mi mamá, porque pues yo no nací allá y he ido pocas veces y le tengo cariño, pero pues normal. En el caso de Orizaba, no recuerdo mucho con papá, manifestando como mucho anhelo, digamos, mucho arraigo a Orizaba, ¿no? Sino un poco más hacia acá. El caso es que de cualquier forma, o sea, y yo en lo personal, pues sí, eh, pues sí me identifico como neonahuaca, que es la propuesta de este canal, gracias. Pero bueno, de esta tierra donde estoy, ¿no? Entonces, pero esa es la historia de cada uno, ¿no? Así, perdón, esta es la pausa donde recuerdo que no quería venir para acá, pero ¿por qué no? Porque me desvié muchísimo. Pero bueno, vamos regresando poco a poco a este chilangocentrismo en forma de ¿por qué nos llamamos todos mexicanos? Si mexicanos viene como de Mexica y los mexicas pues, era un pueblito como ahí, bien chiquito, ¿no? Entonces, bueno, como eso, o sea, es algo que ya expliqué en el primer disque podcast en este canal, pero seguramente voy a estar abordando muchísimo porque es muy interesante y muy nutritivo el desarrollar como hacia allá. Pero
Pero sí, digo, o sea, no sé, yo no sé, yo obviamente yo estudié la primaria aquí en la ciudad y pues no sé, en la primaria, pues no sé si te dicen como que nosotros somos descendientes de los aztecas, porque te dicen aztecas en la primaria, no sé, bueno, por lo menos cuando yo iba en la primaria, no recuerdo muchísimo ese tema de que nos especificaran bien, que se esmeraran en que recordáramos cuál era la diferencia entre azteca y mexica, que yo planteo en este canal como para simplificar, que pues lo azteca es el periodo más nómada de estos mexicas, ¿no? Entonces de repente se confunden ahí todos los términos porque la historia es súper compleja, ¿no? Y no es tan sencilla como nos gustaría que fuera, ¿no? Y la forma de hacer más sencilla esta complejidad es reduciéndola muchísimo. Y digo, y ahí es donde tenemos todos los problemas del mundo, ¿no? Pero pues es motivo de... Sí, ajá, o sea, si la persona que simplifica toda la historia, pues ya, así la va a echar a perder para todos, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, vamos a encapsular esto. Qué bueno que lograste desenmarañar la historia, que en este canal se propone que ni siquiera es una sola, sino son varias y fractales al mismo tiempo. Este, y se aclara que no se habla de historia, aquí se habla de cosas que pasan por mi mente mientras veo cosas de YouTube y escucho reguecito feminista. Bueno, no es feminista, pues es un reguecito de mujeres, no tengo idea si su postura sea feminista, no lo han manifestado directamente. Entonces no asumiré absolutamente nada, pero bueno, es musiquita sabrosa. Y un playlist que me encontré por ahí. Y seguramente ni se escucha y estoy hablando de nada, pero bueno, volviendo a como que a este punto y en este tema de, bueno, una, un asentamiento de nómadas. Eso es muy extraño, ¿no? Pero bueno, donde se empezaron a sentar personas que iban llegando, ¿no? Y, y, y no sé, si es que creemos lo que ellos mismos dicen. O sea, es decir, estos nómades, nómades es correcto, estos nómades, básicamente es- se empezaron a agrupar y empezaron como que en, o sea, el problema es que se hacen, o sea, sí, es que por dónde empiezo, por dónde muerdo el muégano, ¿no? Bueno, digamos que es que por eso es necesario este tema de que venían de Aztlán, porque sí, porque es así, bien fácil. Ah, ¿de dónde venían? De Aztlán. Ah, ok. Porque lo importante no es de dónde venían, sino a dónde llegaban. Entonces, ellos mismos, ya que se sofisticaron muchísimo tiempo después, crearon una narrativa de su peregrinar histórico. Entonces, más o menos con los vestigios y investigaciones que sí hacían porque eran un imperio poderoso que se ponían a investigar todo su entorno. Ah, porque estuvo 100 años. Pero bueno, y no estuvo 100 años matando gente como se propone por ahí, pero bueno, digamos, estos nómades que llegaban de algún lugar que, que eran una otredad a las personas asentadas ya en el territorio de la cuenca de México, este, donde ya habitaba gente que también venía de otro lugar y que en la narrativa de esta gente que venía de otro lugar venían de Tolán, de un Tolán mágico, que, que luego la arqueología agrupó como los toltecas.
igual para ayudarnos, ¿no? O sea, no es como que lo hicieran como de mala fe. Fue como para ayudarnos a entender que eran que eran un momento previo, un momento espaciotemporal previo. Entonces, eh, sí, o sea, porque, bueno, pues sí. Ellos que llegaron primero, que se asentaron previamente en Tenayuca, luego en Texcoco, luego en Azcapotzalco, siendo el imperio Acolhua, eran los lugareños, que venían de otro lugar, de un Tolán mítico. Eh, sí, o sea, y es que si le buscan Tula, digo, ahorita es un espacio geográfico especificado, pero no lo era antes. Antes era como decir Atlán, ¿no? Sí, un lugar en nuestro corazón. Sí, es que se arruina muchísimo con ese gran spoiler, ¿no? Así, ¿dónde está Atlán? En tu corazón. Bien. Este, porque lo que ya decía la vez pasada, ¿no? Que Aztlán es básicamente un anáhuac, y un anáhuac es un concepto fractal, básicamente de tierra rodeada de agua, ¿no? Como tu corazón. Ya, sí, sí, pero bueno, sí, evitando como todo ese spoiler, el tema era eso, que el Imperio Acolhua decía que era Tolteca Chichimeca, como ya platicábamos, porque seguía la toltequidad y la toltecayot. Y lo que eso implicaba, o sea, lo que eso hacía, era volverse herederos de los toltecas, siendo los toltecas como decía, un momento espacio-temporal previo de una grandeza tan lejana como ahora mismo hablar de los mexicas, ¿no? Sí, algo que no entendemos y que hacemos muchas asunciones. Y lo que se presenta es que esta toltequidad significaba de una persona culta que se cultivaba a sí mismo y que conocía su territorio andándolo y acumulando conocimiento que sirviera para toda la comunidad en la que se integraba, ¿no? Y siendo agrupándose en esta Tolán, que ya decíamos que Tolán viene de la apilación de madera, ¿no? De palos apilados, ¿no? Que básicamente era la forma de fortificar una ciudad. Y eso implicaba ya, sí, y obviamente igual, o sea, no es como que porque todas sus ciudades eran palitos apilados y alrededor, no, sino simplemente partían de ese fractal para todo lo que significaba y expresaba el Tolán y esa unión, ¿no? Entonces, entonces es decir, fue como los toltecas, la toltecayot y la toltequidad, fue el santo al que se encomendaron los que se asentaron en principio en Tenayuca, viniendo primero de muchos lugares, identificados de alguna forma por las 7 tribus nahuas, que otra vez no apunté, pero vamos a hacer el intento, ¿no? Xochimilcas, Azcapotzalcas, este, no es cierto, sí, sí, peor, se me ha olvidado en todas las demás, lo siento, una disculpa. Sí, el problema es que con el micrófono apagado me la sé. Ese es el maldito problema y ahorita sí escaparon de mi cabeza completamente. Pero bueno, que eso mismo, y aquí, por ejemplo, aquí de esto no voy a estar muy seguro, pero lo que decían es que esas 7 tribus nahuas venían de determinados lugares. Y voy a ser súper reduccionista, ¿no? Pero es decir, que los Xochimilcas, sí, o sea, no es como que los Xochimilcas llegaron de Xochimilco a Tenayuca y luego se fueron a fundar Xochimilco, ¿no? Sino igual, y esto es básicamente, si quieren, hasta una hipótesis mía, ¿no? Entonces, digamos que esta tribu Xochimilca
tenía en su narrativa que venía de un mítico Xochimilco, ¿no? O sea, esto es falso, pero o sea, lo quiero usar como un ejemplo. Entonces, el tema es que estas 7 tribus nahuas llegaron y se asentaron en Tenayuca y se conformaron y fundaron todos los pueblos de alrededor. Y se conformaron en un imperio que fue el imperio de Acolhua, de Tenayuca, que luego se mudó a... eso ya lo dije, ¿verdad? A Texcoco, y que luego se violentamente y en contra de la voluntad de sus habitantes fue mudada esa figura de poder a Azcapotzalco a manos de nuestro señor Tezosomoc, el mero padre de la patria mexicana, ¿no? Que creo que lo que acabo de hacer es lo que estoy criticando. Ajá. Así estoy diciendo. Yo digo que Tezosomoc es el verdadero padre de la patria mexicana y ustedes están mal. Porque no saben lo que yo sé, pero ahorita les voy a decir, ¿sí? Entonces, bueno, sí es lo que justamente es lo que estoy criticando. Pero bueno. Entonces el tema era esto. Ya había estos pueblos muy bien identificados y, y pues de repente llega otro pueblo, por así decirlo. Y fue como de, bueno, pues ¿qué hacemos? Es que estos llegan a dar problemas en todos lados porque básicamente son un reflejo de lo que éramos nosotros antes de asentarnos y de fundar esta Tolán y este imperio Acolhua. Eh, ay, perdón. Entonces fue enfrentarse con un pasado y buscaron la forma de integrarlos a esa narrativa, o ellos mismos buscaron después integrarse a esa narrativa para funcionar dentro de algo, es decir, algo que ya no podía negar, porque es evidente, como pasa con toda hegemonía, para simplificarlo, que ya que tiene el poder, empieza a crear sus propias narrativas, ¿no? Pero pues no puedes borrar la historia de los testigos. Ajá. Como para imponer tu versión. O sea, siempre lo vas a intentar, pero no puedes, ¿no? Entonces, el tema es que lo que mejor haces es tratar de adaptar lo que quieres manifestar y como que incrustarlo en una narrativa ya establecida y ya permeada en la sociedad sobre la que estás ejerciendo tu poder, ¿no? Hoy sí voy a evitar la política lo más que pueda, lo juro. Este, entonces, el tema es que a donde llegaban estas humanidades, a donde llegaban, daban problemas. Y pues digamos que era recurrente que fueran a ver a- al Tecutli, al, uy, al güey Chichimecatecutli, que era como era llamado el emperador, y ya lo explicaba la vez pasada, justamente porque hablaba de que su gobierno era tanto sobre toltecas como chichimecas. Igual, reduciendo muchísimo como hablando de que toltecas eran ciudadanos y chichimecas eran los nómades fuera o no incorporados al Tolán, ¿no? Ajá, digo, como hicieron cualquier otro rey de cualquier otro mundo, es así como de yo reino sobre todo esto, oye, pero hay gente ahí, yo reino sobre ellos también. Y les vas a avisar, cuando sea necesario, se les informará, ¿no? Entonces, pues sí, de repente es como de, oye, mi, 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 mi Chichimecatecutli, mi Tezozomotzin, pues es que también están estas personas, a las que ya parecen haber cobrado identidad, ya no se identifican tanto como chichimecas, pero pues se comportan como tal, y tienen unas formas medio raras y como que
como que a ellos no les llegó el memorándum de que ya se había de que los toltecas habían prohibido los sacrificios y que este imperio nuevo, ni siquiera el tuyo nuevo de Tezosomoc, ¿no? O sea, es decir, desde Xolotl dijo, así como Quetzalcóatl, le dijo a los toltecas, no sacrificios. Bien. Y ahí pasaron, ¿no? Y resignificaron los sacrificios, digo, no es como que los dejaron, pero ya no era como tan común, aunque pues básicamente el imperio no se hizo regalando flores, firmando cheques, y seguramente hubo muchísima violencia, muerte y sacrificios que no están en la historia oficial, mucho menos en la de esta persona que dice que los toltecas, bueno, lo buenazo, los toltecas eran lindos, así como los mayas. Sí, sí, hay tanta evidencia de que los mayas eran pacifistas, lindos, eran puro plur. Ajá, sí, y así hicieron crecer su imperio, con puro plur. Y eso es lo chido de los mayas, por eso los queremos mucho. No como estos mexicas, violentos, ¿no? Con sus sacrificios. El caso es que sí medio se había erradicado, o se había como mal visto, desnormalizado este tema de los sacrificios humanos por los sacrificios humanos entre esta, este imperio Acolhua, desde muchísimo antes, ¿no? Desde Tenayuca, como decía, desde Xolotl, que era como el abuelo, no, sí, el abuelo del abuelo de Tezosomoc, o su, bueno, ya saben que acá la exactitud no jala, se combate la dualidad y y, y la exactitud también, por si acaso. Entonces, sí, pero, pero pues ellos siguen haciendo sacrificios y el momento fuerte fue cuando hicieron uno de esos sacrificios con la hija de un gobernante. De ajá, es que justamente no quería ser no quería ser inexacto, pero creo que era de un gobernante de Tlacopan, que los traía, o sea, les había puesto varias, sí, era como que su trolecillo, ¿no? Y era de sí, igual, los usaban como un ejército privado, ¿no? Y se aliaron con ellos para una guerrilla, y medio, malos con ellos, ¿no? Entonces, por alguna extraña razón le pidieron una hija en matrimonio al del Imperio Acolhua, y lo que hicieron con esa hija no fue muy lindo. Se puede romantizar, se puede decir de una forma muy romántica, como que la elevaron a Coatlicue, la convirtieron en Coatlicue, o sea, y eso es súper intenso porque, ¿cómo les digo? Obviamente la sacrificaron, nada con la imagen, nada relacionado con la imagen que estamos viendo, pero muy parecido. Digamos que la divinizaron en forma de quitarle la piel y que su sacerdote se vistiera con ella. Y de esa forma tuvieron por fin a su Tonantzin Coatlicue. Su Tonantzin Coatlicue es incorrecto, pero no vas a explicar por qué. Bueno, sí. Básicamente su Tonantzin, es decir, su suya madre de ellos. Entonces, bueno, Tonantzin, que es nuestra madre, literalmente. Sí, perdón, sí, pues sí, es que estoy esperando a que se cambie la música y pensé hacer este comentario para nada. El caso es que de verdad, o sea, no fue como para matarla, o sea, sí, sí la divinizaron. Y eso, básicamente, o sea, simbólicamente les dio madre. Este, sí, ay, es que, no, es que me aviento una hora hablando de esto, ¿eh? Ajá,
O sea, que ya llevo 49 minutos y de lo que ibas a hablar de la Trinidad Femenina, que tiene muchísimo que ver con esto. Este, sí, justo porque ya hablé de Coatlicue. Bien, sí, pero ajá, en la peor presentación. La vez que mataron a una mujer para que naciera, su diosa. Entonces, digamos que su forma, o sea, de esa forma ya tenían madre. Y eso fue muy, eso les representó un arraigo como pueblo muy fuerte. Es un poco, digo, es una asunción mía, ¿no? O sea, y obviamente eso significó guerra y que un montón de cosas, ¿no? El caso, sí, el caso es que no me va a dar para, ajá, ya abrí varias aristas de historias de las que no me voy a hacer cargo, ¿no? El caso es que, bueno, van y le dicen a Teosomo que así como de, oye, necesitas hacer algo con esta gente, porque ya le mataron a su hija al Tecutli de acá de Tlacopan, que pues es tu compa, ¿no? O sea, no supone que está, que es de tus Tecutlis y que tú, que tú eres su güey, bastante correcto, ¿no? Su güey Tecutli, Chichimeca Tecutli. Entonces es cuando les empieza a prestar atención y es cuando dice, bueno, ¿por qué no se accidentan acá? Donde hay víboras. Ese es ya como que parte de la narrativa que ya saben. ¿Por qué no se accidentan acá en el Cerro de las Serpientes? Así, ¿por qué se llama el Cerro de las Serpientes? Porque hay serpientes. Bueno, y luego, ajá, ¿y qué pasó? Se comieron las serpientes y las deificaron. Bien. Y y luego, no, pues ahora te van a sentar acá. Ahora, y obviamente lo que terminó pasando, y eso y es reducir muchísimo porque quiero llegar a donde quería llegar, no hablar de esto que ya hablé en el podcast pasado. Fue de, ya, aquí se van a sentar. Aquí donde no molesten tanto. Asiéntense aquí ya, por favor, y ya, los que vayan llegando, los voy a ir mandando para acá. Va. Y pues, pero pues, es como esa era la orden, ¿no? Eso era lo que decía el patrón, el Tesosomo. Pero pues los sacerdotes, o sea, el Tecutli, el Tlatuani, porque, o sea, ajá, sí, aquí me voy a aventar así el comentario sin fundamento, ¿no? Pero bueno, en mi reduccionismo histórico, de repente estos tenochcas, bueno, estos mexica, este, ajá, sí, o sea, porque, por ejemplo, ajá, otra vez, ahí va. Si eran tenochcas, porque su líder original era Tenoch. Y hay un montón o sea, hay una cosmología de dónde viene este Tenoch, ¿no? Entonces, se supone que el corazón de este Tenoch mitológico es la piedra donde está el nopal, donde se posa la serpiente, donde se posa el águila para devorar la serpiente, aunque eso sabemos que es inexacto también, ¿no? Pero bueno, ¿no? El caso es que de repente como que estos tenochcas avisan que ya tienen un tlatoani. Y es como de así, o sea, ya no eran estos nómades viniendo de cualquier lugar y ya no solamente se habían agrupado y medio establecido y arraigado, sino que ya tenían un líder, o sea, un tlatoani, o sea, no era como cualquier cosa, ¿no? Que ese tlatoani no era Tecutli del güey Chichimeca Tecutli de Sosomoc, ¿no? Es decir, Tezosomoc era el tlatoani de de Azcapotzalco, pero era el güey Chichimecatecutli. Ajá. Así como, así como, ajá, como Carlos V, por ejemplo, que era Carlos I de España y V de Austria. Y, o sea, y no solo como por números, ¿no? No, no solo eso.
era el rey de, de lo que había conformado Castilla y Aragón, pero al mismo tiempo era el sacro emperador romano. Ajá. Entonces era rey sobre los españoles, pero sobre toda la cristiandad. De esa misma forma, Tezosomoc era Tlatoani sobre Azcapotzalco, pero Hueychichimecatecutli sobre el imperio Acolhua, que era todo. O sea, para él era todo. No, no era como que, yo llego hasta aquí. No. Pero pues era hasta donde alcanzaba a llegar, ¿no? Entonces, de repente, y eso es tanto como decir ahorita, pues es que este grupo que solía protestar y no hacer muchísimo problema, ahora tiene un partido político. Y básicamente eso era casi casi como que y ya tiene su alcalde de ellos mismos, ¿no? Y como, mm, todavía no lo reconocemos como un estado o como un pueblo, pero ya tiene un alcalde, ¿no? Pero pues alcalde será de ellos, pero pues no pertenece a este imperio, pero está dentro del imperio. Entonces eso pues plantea como que un problema, ¿no? Entonces bueno, ahí es donde Tezosomoc empieza a voltear la mirada hacia estos Tenochcas que ya había puesto ahí donde luego fuera Tenochtitlán y donde míticamente habían visto este tema de la serpiente siendo devorada, que no era así la devorada. Bueno, no, ya me conflictó muchísimo porque ya me pasé del tiempo horrible. Ajá, y ni siquiera avancé ni siquiera mostré los otros diapositivas tan preciosas que no voy a quemar, exactamente, no voy a quemar, voy a terminar y lo voy a subir en 2 partes, sí. Ay Dios, choca. Pero bueno, qué, qué barbaridad. Entonces, sí. Ay, no, qué horror. Sí, hice un... Porque siempre terminan hablando de Bart. Así, porque siempre terminas hablando de los mexicas y querías hablar de la Trinidad femenina neonahuaca. Porque tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, ya voy a concluir sobre esto. Y voy a hacer otro video ya hablando de lo que quería hablar específicamente. Entonces, sí. Ajá. Estoy así, viajando en esta escaleta imaginaria que obviamente no hice sobre todos los temas que están enfrente para ver dónde brinco para llegar a donde quiero llegar, ¿no? Bueno, el caso es que obviamente lo que se empezaba a hacer, o sea, lo que estaban haciendo era impulsar un nacionalismo, como se podría entender actualmente. Entonces, y un crecimiento hacia adentro. Que ya lo platicaba en el podcast pasado, ¿no? Esto de me vas a hacer 5.000 chinampas. Número aleatorio otra vez. Me vas a hacer 5.000 chinampas. Es imposible, pero ahorita vemos cómo le hacemos. Y el Tlatoani va y habla con el sacerdote Quetzal, con el sacerdote Huitzilopochtli. Y le dicen, pues fíjate que el güey Chichimecatecutli le dice que la neta tenemos que hacer 5.000 chinampas y pues no salimos, o sea, neta es que no salimos. Entonces, no, pues el sacerdote dice, déjame consultarlo con las voces, con los huesos, con Huitzilopochtli. Entonces, el sacerdote Huitzilopochtli consulta con el dios Huitzilopochtli y comunica el mensaje de mis mexicanos nos piden algo muy, muy, muy difícil, pero nosotros, mexicas, tenochcas, que venimos de aquel Aztlán, que, que todo, que todo podemos y que lo que no podemos, vemos cómo lo hacemos. Tenemos que sacar no 5, sino 15.000 chinampas. Y de esa forma, cada vez que le pidan algo, que le pidan 1, él tiene que hacer 3 para entregar 1 y mantener 2.
y de esa forma creció de una manera impresionante. Crecimiento hacia adentro. Muy, muy bonito. Muy simplificado, pero más o menos así. Sí, el sueño de los políticos. Ajá, un ideal tan abstracto como Aztlán. Que funcionara así de simple el crecimiento hacia adentro, ¿no? Entonces, pero pues básicamente pues así lo hacían y así le sacaban y así salían. Y lo que decía, viendo los moditos que tenían estos tenochcas, al Huichichimacategutli sí prefería que estuvieran tranquilitos, que no hubiera necesidad de aplastarlos, sino que, aunque con esta firme convicción de que podía aplastarlos en cualquier momento, o sea, que él los dejaba que estuvieran, ¿no? Entonces, si no vamos a entrar en detalles porque esta imagen está al revés. Es muy bonita, por eso está al revés. Entonces, porque, no sé, o sea, por ejemplo, este es otro mito fundacional, algo que pudo o no pudo haber pasado de esa forma, ¿no? Pero lo que dicen es que de repente llegan. A ver, Tenochca, ustedes están bien desquacerados, necesito que me manden unos guerreros porque vamos a ir a invadir un pueblo. Ah, bueno. Entonces, llega y lo que era muy común en aquel entonces, como siempre, era que mandas lo que luego fue conocido como carne de cañón, ¿no? Y para eso querían a estos mexicas tenochcas, porque eran muchos y no los reconocían como así. No eran acá, no eran de aquí, eran la otra edad, ¿no? Entonces no importa. Pero pues ellos eran cabrones porque pues eran más silvestres, ¿no? Entonces, lo que dicen, ¿no? Y igual, este es, este es una, esto es anecdótico. Los mandan a invadir un pueblo cualquiera y lo que hacen ellos es llegan, combaten y le cortan. Sí, ajá, por eso es lo mítico, ¿no? Entonces, los mandan sin un correcto equipamiento y básicamente los mandan nada más con un cuchillito. Entonces, lo que hacen es que este, es esta forma de impulsar el cómo les pedían cosas imposibles y siempre los lograban, ¿no? Entonces los mandan con el simple cuchillito y van, y lo que hacían es que llegaban, peleaban, muy buenos, vencían y le cortaban una oreja a todos los que vencían, ¿no? Y y guardaban las orejas, ¿no? Así seguían peleando le cortaban una oreja y se llevaban las orejas. Y entonces lo que dicen es que ya después, ¿qué sucedía? Llegaban los que ya venían con mejor armamento y con mejor preparación y encontraban un montón de güeyes madreados sin oreja, ¿no? Y pues ahora sí que este, los captaban y y ya los llevaban de esclavos, ¿no? Entonces ya llegan con el güey Chichimecatecutli. Ajá, o sea, es que no sé, es que, perdón, otra vez, sin exactitudes. O sea, no sé si esa anécdota sucedió con el Huichichimacatecutli de Sosomoc o con el Tlatuani aquel de su hija. Entonces llegan y no, pues a ver, preséntame los resultados. No, pues le traigo, no sé, 15,000 orejas. Y no, ¿y esto qué? No, pues, este, son las orejas de las personas que derrotamos. Entonces sí, pero estos otros soldados me trajeron quién sabe cuántos esclavos. Ah, bueno, pues todos los que no tengan orejas los sometimos nosotros. Y no tuvimos que cargar con los esclavos, ¿no? Entonces, ajá, era como, sí, o sea, pero eso cae en el chiste. O sea, eso es, te lo puedo contar con Pepito, ¿no? O sea, en la forma en que el mexicano siempre gana y siempre le dan la vuelta a las cosas, ¿no? Y entonces, pero pues también era una forma de decir anecdóticamente que pues tenían estos modos extraños, tenían un pensamiento distinto al ya establecido y acostumbrado, ¿no? Y eso los hacía como que diferentes. Y así ya, me atormento muchísimo. No, pero sí quiero concluir aquí porque sí, lo que sigue, sí me voy a hablar de la Trinidad Femenina Neonahuaca, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que digo? Lo que sucede es que sí, o sea, es que no me dan 10 minutos decir qué es todo lo que sucede después, ¿no? Pero bueno, digamos que llega un mago y en un movimiento de su varita, ¡pum! Ya no importa, ya no importa el imperio Acolhua de los Azcapotzalcas, sino que surgió una, una triple alianza entre Texcoco, donde antes residía el original, el original Imperio Acolhua. Ahora, ay, en- es que iba a decir alocados, pero, ajá, pero me refería como que, porque es Tlatoani, y entonces habla como de locución y como de elocuente, pues, sí, no tontería. Pero bueno, guiados por Nezahualcóyotl, el, el, esta figura del genuino, el legítimo gobernante, ¿no? Por otro lado, eh, Tlacopan. Ajá, es que siempre es una tontería, pero siempre que pienso en Tlacopan, antes en mi cabeza tengo que pensar Tacuba. Ajá. Y incluso, digo, ya he notado que de repente así, ya tengo Tlacopan, pero voy a Tacuba y regreso a Tlacopan. Entonces, Tlacopan, como tercera, o bueno, sí, pues es que no he mencionado la otra, ¿verdad? Pero bueno, como este balance y los Tenochcas ya en forma pues sí, pues es que eran los Menochcas, los Tenochcas, perdón, eran los Tenochcas y los Tlatelolcas, y como los aztecas, ¿no? Digo, como los mexicas, así. Entonces en esta triple alianza que de repente básicamente se convirtió en un partido hegemónico y sus partiditos satélites, ¿no? Hasta que vieron la oportunidad de tomar el poder, supuestamente, ¿no? Así es como, sí, este problema que ha tenido la historia de México de irle a pedir apoyo a algún extranjero o dejar que un extranjero venga a ofrecernos su desinteresado apoyo en afán de quitar al que está puesto en el poder. De esa forma, en, en una serie de eventos desafortunados para unos y desafortunados más adelante en el tiempo para otros, así como quitaron al hijo de Tezosomoc Maxtla, que por mal gobernante, ¿no? ¿Saben? Este, de esa misma forma, pues se aliaron con una fuerza extranjera para quitar a estos mexicas, tenochcas, que ya llevaban 100 añitos en el poder y era momento de sacarlos, ¿no? Entonces, ajá, sí, bueno, entonces no quería hablar de esto. Este, ajá, ajá, o sea, justamente, o sea, lo que quería criticar a un autor que hace apología de una figura espaciotemporal previa para criticar en este caso, una figura espaciotemporal posterior en forma de los aztecas, invalidándolo, ¿no? Entonces lo que quería decir es que estaba mal que quisiera este autor eh, abordar, es decir, como ponerlos un poco como de lado, como los malitos, ¿no? O sea, sí, como digo, y lo que no quiero es hacer apología de ellos, ¿no? Ajá, porque no es la intención, porque como dije en el podcast anterior, mi primer acercamiento con todo lo prehispánico fue pelearme con los aztecas, mexicas. Y ya expliqué por qué. Por la Coyolxauhqui que tenemos aquí en pantalla. Y qué estrés, sí, qué pésimo. O sea, y ahora sí tengo bueno, no es una escaleta, pero sí tengo mi cuadernito con lo que iba a decir. Pero bueno,
No es posible. Bueno, el caso es que este autor, quiere como decir, los mexicas y Huitzilopochtli malos, los toltecas y Quetzalcóatl, bueno. Ajá, es como, es partir de aquí y de aquí vamos a derrumbar todo, ¿no? O sea, es como de, y porque pues hay muchísimos argumentos para decir por qué los mexicas eran malos, ¿no? Si es que queremos caer en esta dualidad, ¿verdad? De esta dicotomía, este diálogo entre buenos y malos. Ajá, sí, esta es simplificación. Creo que esto es todo. Ah, la música ya se cayó, ya se me acabó el tiempo. No, no hablé de lo que quería hablar. Pero bueno, pero así es siempre, ¿no? Ajá, gracias. Entonces, sí, o sea, lo peor de todo es que este podcast iba a ser el preámbulo de un podcast que quería hablar después sobre específicamente Koyur Shauki, ¿no? Pero para ello me pareció importante primero mencionar la Trinidad femenina en Anahuaca. Lo que puedo hacer muy fácilmente es no ponerle, o sea, porque básicamente no ha aparecido el título aquí de. Entonces, esto digamos que se va a tratar de otra cosa. Para luego, esa es la primera parte, para luego cerrar esta parte y empezar a hablar de la Trinidad femenina en Anahuaca y concluir en un tercer podcast sobre la figura de la Koyur Shauki. Eso es lo que va a suceder. Esperemos. Sí. Sí, qué mal. Sí, lo hice súper mal. Pero bueno. Ay, no. Sí, ya sé dónde estuvo el error. Una disculpa. Ay, pero bueno. Ya. Entonces, vamos a concluir un poquito. Uno, diciendo que sí está mal. Que, que descalifiques el previo establecido para imponer uno nuevo. O sea, no me gusta. Y lo voy a criticar en cualquier lugar que lo vea. ¿No? Y y sí, obviamente aquí voy a cortar y se va a tardar un montón en subir esto, pero yo lo voy a seguir grabando a partir de aquí. Entonces eso quiere decir que para el próximo podcast que usted escuche no voy a haber leído aún el libro. Por lo tanto, quiero pensar que no voy a hablar de él, sino voy a hablar de lo que realmente queríamos hablar. Entonces, este es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Eso estuvo pésimo. Pero es mi cumpleaños. Ajá. Yo festejo mi cumpleaños. Si no quería mencionar que era mi cumpleaños, pero pues, disculpita. Estamos valiendo aquí con mi cumpleaños. Entonces cae la música, bueno. Pues sí, una disculpita. Tetlalpopohuilistli. Ajá, es que Tetlalpopohuilistli es perdón, como, maldita sea, como abstracto, ¿no? O sea, el perdón. Entonces, para, para hablar de. Ajá, es decir, es que en náhuatl no puedes decir perdón, así como en español, ¿no? O sea, tienes que decir, tienes que decir a quién le estás pidiendo que te perdone y casi casi por qué, ¿no? Entonces, y entonces vas tomando como que una raíz así y esto así. Otro dato inútil al final del podcast. Bueno, no es inútil, así es como se construye, es, es un idioma aglutinante y muy interesante que no domino, pero así hablo de cosas que no sé, como siempre en la vida. Sí, una disculpa por qué, qué mal podcast. Estuvo bueno. Lo vamos a echar ahorita, vamos a ver si es bueno. Y pues ya, 1 hora 14 hablando de lo que no quería hablar. Qué bueno que eso que no quería hablar no era política, más bien no fue política, ¿no? Entonces, entonces ya en el siguiente podcast sí digo quién es el autor, porque no, qué flojera, porque ya no voy a hablar de él. Entonces, Tlazocamati, Macualeochtli,
Makoyo Shalki Mishmopieli. No, no sé. Makoyo Shauki Techmopieli. Claro, Kamati. Ya dije que este fue un disque podcast. Vaya un tal choc. Que yo soy un tal choc. Hay música. Adiós.